Hola a todos. Para quienes trabajan por cuenta propia o se lo están planteando, hay un tema que casi siempre impone un poco, ¿verdad? Los impuestos. Bueno, pues hoy vamos a desmontar ese mito por completo. Vamos a ver una guía visual para entender de una vez por todas las obligaciones fiscales más importantes en España. Y es que, para mucha gente, enfrentarse a los impuestos de autónomo es como entrar en un laberinto. Un montón de modelos, de plazos, de porcentajes. La sensación de agobio es súper común, pero la verdad es que todo es mucho más sencillo de lo que parece a simple vista. Y aquí está el gran secreto. Vamos a simplificar todo este universo, porque en el fondo, toda la estructura descansa sobre solo dos impuestos principales. Si se entienden bien estos dos, de verdad se tiene casi todo el camino hecho. Muy bien, pues vamos al lío. Esos dos pilares de los que hablamos son el IVA y el IRPF. Son, digamos, los dos protagonistas de la vida fiscal de cualquier autónomo. Entender cómo funcionan cada uno es absolutamente fundamental. A ver, la diferencia es muy fácil de pillar. El IVA es un impuesto que va sobre el consumo, sobre los bienes y servicios que se mueven. El IRPF, en cambio, es un impuesto sobre los beneficios, o sea, sobre el dinero que de verdad se ha ganado. Dicho de otra forma, uno va sobre lo que se consume y el otro sobre lo que se gana. Sencillo, ¿no? Venga, empecemos con el primero de ellos, el impuesto sobre el valor añadido, el famoso IVA. Como acabamos de decir, este es el impuesto que se aplica al consumo. Y aquí está la idea más importante para entender el IVA, la que lo cambia todo. Como autónomo, uno no paga el IVA de su bolsillo, no. Uno actúa como un intermediario, como un agente recaudador para Hacienda. Es un dinero que no es nuestro, simplemente lo recogemos y lo guardamos para dárselo al Estado. El mecanismo tiene toda la lógica del mundo. Primero, se cobra IVA a los clientes en las facturas que emitimos. Segundo, se paga IVA a los proveedores en las facturas de gastos que recibimos. Y tercero, cada 3 meses se le entrega a Hacienda la diferencia entre lo que hemos cobrado y lo que hemos pagado. Ni más ni menos. Y con un ejemplo se ve clarísimo. Imaginemos que en un trimestre se han cobrado 2.100 euros de IVA en las facturas. Y por otro lado, en los gastos necesarios para el negocio se han pagado 100 euros de IVA. Pues la cuenta es bien fácil. 2.100 menos 100 nos da un resultado de 2.000 euros a ingresar a Hacienda. Venga, pasemos ahora al segundo pilar, el IRPF. Este es el impuesto que de verdad grava las ganancias personales, el beneficio que genera la actividad económica. El IRPF es lo que se llama un impuesto progresivo. ¿Qué significa eso? Pues que cuanto más se gana, mayor es el porcentaje que se paga. Y el cálculo de la base es súper directo. A todos los ingresos que se generan se le restan los gastos que son deducibles, o sea, los que tienen que ver con el trabajo, y el resultado de esa resta es el beneficio, y sobre eso se paga. Claro, para que la declaración de la renta a final de año no suponga un susto tremendo, el sistema está pensado para ir haciendo pagos a cuenta. Es como ir adelantándole a Hacienda a lo largo del año una parte del impuesto final que nos tocará pagar. Y para hacer estos adelantos hay principalmente dos maneras. La primera es la retención en la factura. Si se factura a empresas, son ellas las que retienen un porcentaje de la factura y lo ingresan directamente en nuestro nombre. La segunda es el pago fraccionado. Si no hay retenciones, es el propio autónomo el que calcula el 20% de su beneficio trimestral y lo ingresa él mismo con el modelo 130. Perfecto. Ya tenemos la teoría. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica? Pues a través de las declaraciones trimestrales, que se presentan con unos formularios que todos conocemos como modelos. La lista de la compra básica para casi cualquier autónomo es esta. El modelo 303, que es para liquidar el IVA, esa resta que vimos antes. Y el modelo 130, que es para hacer el pago a cuenta del IRPF, pero ojo, solo si no se aplican retenciones en más del 70% de las facturas. Estos dos son sin duda los más habituales. Pero claro, ¿y si hay otras situaciones? Pues existen otros modelos, pero para saber si aplican en cada caso, solo hay que hacerse una pregunta muy sencilla. Vamos a ver los más comunes. Y lo bueno de esto es lo fácil que es. La lógica es aplastante. ¿Hay empleados a cargo o se contratan servicios de profesionales que llevan retención? Pues entonces toca presentar el modelo 111. ¿Se está pagando un alquiler por un local o una oficina? Pues en ese caso hay que presentar el modelo 115 para ingresar la retención de ese alquiler. Simple. El ritmo de un autónomo va por trimestres, sí, pero todo esto culmina al final del año. Es el momento de juntar toda la información y, de cerrar el ciclo fiscal.
El calendario es muy predecible, siempre es el mismo. Las declaraciones trimestrales se presentan en abril, julio y octubre. Luego en enero se presenta la del último trimestre y además varios resúmenes anuales. Y ya por fin, entre abril y junio del año siguiente, llega el gran momento, la declaración de la renta anual. Y con esto llegamos al gran final del ciclo, la declaración de la renta, el famosísimo modelo 100. Aquí es donde se calcula el beneficio real de todo el año. A la cantidad de IRPF que sale a pagar se le restan todos esos adelantos que se han ido haciendo, y el resultado final nos dirá si toca pagar un poquito más o si por el contrario Hacienda nos devuelve dinero. Bueno, hemos visto un montón de cosas, así que vamos a resumirlo todo en los puntos más importantes, para tenerlo como una especie de hoja de ruta siempre a mano. Lo más importante es esto. Primero, que todo se reduce a dos impuestos, IVA sobre el consumo e IRPF sobre el beneficio. Segundo, que con el IVA actuamos como recaudadores para Hacienda, no es nuestro dinero. Tercero, que el IRPF se paga a trocitos por adelantado. Y cuarto, que la rutina trimestral casi siempre va a ser el modelo 303 y luego o retenciones o el modelo 130. Con esta estructura tan clara, ese laberinto de los impuestos de autónomos se convierte en un camino que se puede recorrer perfectamente. La clave no está en memorizar cada modelo, sino en entender la lógica que hay detrás. Así que la pregunta ahora es, ¿a que se ve de otra manera? ¿A que ahora parece mucho más fácil tomar el control?